Imagina que tú de repente tienes tu mouse USB que te dieron en la empresa de toda la vida y no piensas mucho en él, pero por la noche una persona, de pronto alguno de los empleados que se encargan de limpiar la oficina, de pronto alguien que fue simplemente como un técnico o de pronto uno de tus propios compañeros de trabajo abrió el mouse por dentro y le conectó una memoria USB. Esto es completamente posible, esto es algo que ocurre, es splicing del cable USB para conectar la memoria y puede ser increíblemente sutil. Puede ir dentro del mouse, pero puede ir en cualquier cable que conectemos en USB. Ahora tenemos memorias tan pequeñas que incluso simplemente con agarrar uno de estos cables podemos cortar y debido a que los puertos USB permiten tener varios hubs por dentro, conectarle una memoria y poder empezar a chupar información que tienes ahí. Poder tener un disco USB completamente escondido del sistema operativo corriendo en paralelo. Esto es una técnica que se usa en este momento no solamente en seguridad informática, sino en espionaje. Y como ven, es más sencillo de lo que realmente parecen. Y existe en este instante. ¿Y cómo haces para saber que está ahí? Es muy difícil, excepto que tengas a alguien en tu equipo preparado para detectar ese tipo de cosas. Hay otras técnicas más avanzadas. Este, por ejemplo, es una memoria USB que se llama Rubber Ducky. Es completamente open source y es muy interesante. Tú puedes construirte una o comprarla muy fácil en sitios como AliExpress. Y lo que hace es que internamente es un computador completo que se conecta por USB a cualquier computador que tengas por ahí disponible. Imaginen que vas por ahí en una oficina y ves un puerto USB disponible. Lo conectas, esperas 20 segundos y lo desconectas. Lo que puede hacer esto es muchas cosas, depende de los scripts que le montes en la memoria micro SD, pero puede hacer cosas tan increíbles como por ejemplo leer la memoria RAM del computador en ese instante y descargarla por completo y luego buscas en la memoria RAM qué passwords están cargados. Si tú usas estos sistemas que automáticamente guardan el password dentro de Google Chrome, dentro de Windows, dentro de Firefox, dentro de Mac, es posible que este sistema se los lleve. También se puede llevar cookies de sesión y en el tiempo que la sesión dure replicarla y robarte tu sesión de Facebook, tu sesión del banco, tu sesión de muchos otros lugares. Y es tan simple como conectar, desconectar, conectar, desconectar. Y es muy barato. Pero ¿qué tipo de persona conectaría una USB que le llegue de una manera aleatoria? Es muy fácil. Estoy seguro que tú trabajas con alguien en tu oficina que si le llega una carta como esta que dice una carta de amor para ti y tiene una USB, en el 100% de esos casos la van a insertar. No necesariamente tu equipo técnico, no necesariamente tu equipo de programadores, pero piensa en personas que tienen acceso a la red de tu oficina que no necesariamente son técnicos, en cualquier otro equipo, que si les llega una carta que dice, para mi amor, no importa de quién venga, es una carta física por el correo y tiene una USB, todo el mundo va a hacer, ¿qué esperaba? Y listos, hackeados. Pero hay un caso más común, el caso de soltar USBs en el parqueadero del edificio, el caso de dejar una USB en el baño, a ver quién la abre. Y a pesar de que es tan icónica que ahora la gente se burla de ella en las películas, piensen ustedes un minuto. Van caminando por la calle y se encuentran en la calle una USB que tiene escrito Fotos Novia Cancún. Todo el mundo la va a insertar para ver si eso son fotos de alguien. Mucho peor si ustedes abren el sistema operativo y de repente se encuentran hermosa-en-bikini.jpg y tiene este thumbnail, pero resulta que es un DLL o un .exe o un .bat o cualquier tipo de archivo que pueda escalar privilegios y ejecutar código dentro del disco. Y al darle doble clic, no, te abre una foto y luego la cierras y te olvidas de la USB, pero internamente cargó un virus en memoria y está listo para absorber datos. Completamente posible, pasa todo el tiempo y lo pueden hacer hackers extremadamente dedicados a atacarte a ti, a atacar a tu oficina. Esto es algo que pasa también por email y este es probablemente uno de los casos más comunes. Esto lo tomé literalmente de Google. Hay gente que está mandando emails que dicen transferencia retenida en la cuenta de tu email y usan todo el sistema de publicidad bonito de ellos y dicen que la transferencia está retenida y que para seguir para continuar con la transferencia a la brevedad, tienes que mandar los documentos adjuntos. Y entonces hay gente, no todo el mundo es técnico, que dice, wow, me retuvieron esta transferencia. Hay muchas personas que sincronizan esto con la nómina. Y no necesariamente, digamos que tú todos los meses ganas 30,000 pesos mexicanos al mes, o 2,000 dólares, o 1,000,000 de pesos colombianos. Ellos simplemente intentan promediar. Si tú ganas 1,500,000, pero te llega 1,200,000, tú no vas a ir a los recursos humanos a pelear por tus 300,000 pesos. Tú primero vas a tratar de destapar la transferencia retenida de acuerdo al mail, y vas a hacerle caso al correo, y vas a mandar, sin darte cuenta de que le estás mandando un email por allá a Rusia, cosas como una foto de tu cédula, como la contraseña, simplemente adjuntas al mail. O vas a dar un clic, pero hay muchas formas en las cuales te pueden robar los datos y luego empezar a robarte tu información bancaria. El phishing es muy difícil de detectar y muy fácil de hacer.
Incluso hace muchos años existían herramientas aún más fáciles para robar contraseñas. En el año 2010 salió esta herramienta llamada Fireship. En el 2010 Facebook y Twitter no funcionaban con HTTPS, sino con HTTP. Por ende, todas las transferencias de datos las hacían plano. Y resulta que la forma en la que funcionan nuestras redes Wi-Fi es que rebotan los datos entre múltiples puntos conectados al mismo lugar. Entonces, un computador normal conectado a la red Wi-Fi podía ver las transferencias de datos de otros. Y esta extensión lo único que hacía era capturar los datos que iban por post, por formularios. Y a veces tú mandabas una contraseña, a veces tú mandabas una clave especial. Hay muchas formas de derrotar esto, como por ejemplo el Double Factor Authentication, que te llegue una contraseña adicional por mensaje de texto a tu celular. Pero la realidad es que todavía hay muchos sitios que no funcionan con HTTPS y que están transmitiendo esas contraseñas. Y hay millones de personas que usan la misma contraseña para todo. Y esas personas son derrotadas por extensiones como estas. Pero hay casos más creativos. Por ejemplo, ustedes han visto estos automóviles que se arrancan simplemente oprimiendo un botón, que tienen estas llavecitas, en particular los Volkswagen nuevos, que simplemente con que uno esté cerca del automóvil abren solitos la puerta y con que la llave esté cerca arrancan el automóvil. Pues resulta que literalmente hoy un equipo de investigadores de Birmingham descubrieron que Volkswagen solamente usa 4 llaves criptográficas para millones de automóviles desde 1995 y encontraron las 4 llaves criptográficas, le hicieron ingeniería inversa y crearon este aparatito, un Arduino con una antena programable que por $40 puede clonar estas llaves. Lo único que tienen que hacer es estar cerca de la persona. Imaginen que ustedes están en el parqueadero de un centro comercial y llega el otro automóvil que es un Volkswagen. La persona se baja del auto, cierra el auto, oprime el botón para que se cierre y en ese momento esa señal es capturada por este aparatito. Y esa señal, una vez capturada, es descifrada. Tú te vas, luego la persona se baja del otro auto, se acerca, oprime el botón, abre el auto, arranca el carro y se fue. Tu auto fue completamente robado con un dispositivo de $40 que el día de hoy existe y afecta a todos los Volkswagen del mundo. Ser dueño de Volkswagen debe ser muy difícil. Pero eso lo vemos incluso en cosas mucho más grandes. Este aparatito de acá se llama Stingray. Los Stingrays son máquinas que usa el FBI y también los usan varias organizaciones policiales alrededor del mundo, en particular en Europa y en Latinoamérica. Stingray es una máquina que finge ser una celda de celular. Entonces, digamos que la policía sabe que tú eres un vendedor de droga y sabe dónde vives. Entonces llegan en un carrito y no, ellos no usan esas vans blancas, usan un auto normal, simplemente que está polarizado. Llegan en un auto normal, se estacionan, prenden el Stingray y digamos que tú usas Movistar. Reemplaza Movistar, la antena a la que te estás conectando, y te conectas a esto, al Stingray. Los Stingray se llaman femtocélulas. Son como células de red muy pequeñitas que agarran los celulares cerca y empiezan a absorber todo el tráfico de tu celular. Ellos se conectan a la red normal y tu celular sigue funcionando como si nada, pero internamente tienen código para chupar todo el tráfico de red de tu celular y en particular los Stingray están diseñados para intervenir llamadas de celular, mensajes de texto que van a través de una capa no cifrada y cualquier otro tipo de tráfico HTTP no cifrado. Lo interesante es que los Stingray inicialmente solamente se venden para la policía, pero luego se les ocurrió a empresas como T-Mobile o Verizon en Estados Unidos y a otras alrededor del mundo vender estas máquinas con otro objetivo. Se llaman femtocélulas y el objetivo es que si estás en un edificio donde la señal te llega muy bajita, entonces te la venden para que tú conectes esta máquina a tu red Wi-Fi y tengas una señal fuerte dentro del edificio. Seguro que les ha pasado que trabajan en un edificio y de repente se les va la señal del celular. Pues esta maquinita te la venden o a veces te la regalan y funciona para que tú tengas más señal. Obviamente los hackers hackearon esta máquina y lo que están haciendo es que instalan un sistema operativo interno que mantiene el mismo funcionamiento, finge ser una celda, pero internamente lee todo el tráfico, lo analiza y se lo chupa. O peor aún, imaginen que ustedes tienen un Android y están descargando una APK. Una APK es la forma en la que funciona cualquier aplicación en Android. Y ustedes son ese tipo de persona que le dice instalar desde fuentes no seguras. Entonces, baja el APK, pero esta maquinita por dentro tiene un código que cuando detecta que está descargando una APK, le inserta dentro del paquete, dentro del APK, un pequeño código para meterle un virus a tu celular que sea indetectable y que te robe todo y que te espíe todo. Y eso es completamente posible, simplemente en un rango cercano. Por ejemplo, esta técnica llamada ransomware, lo que hacen es que el virus, una vez llega a tu máquina,
se adueña de todo tu disco duro y lo encripta y te saca un mensaje. Todos tus archivos están encriptados. ¿Los quieres de vuelta? Págame un Bitcoin. O en el caso de este virus, págame $1000 a través de PayPal My Cash Cards. Es intraciable, es imposible de agarrarlos y si no les pagas, el disco duro se pierde porque lo encriptaron por completo. Tú necesitas la llave de descifrado, la llave de desencriptación para poder recuperar los datos del disco. Hay hackers buenos que se han dedicado a agarrar estos virus y obtener de la memoria RAM la llave de descifrado para que la gente no tenga que pagar y recupere sus datos. Pero a veces es muy difícil o a veces los hackers son tan buenos que cuando detectan ese tipo de actividades simplemente destruyen todo y eliminan ese trabajo. Incluso es tan impresionante este tema de los ransomware que ya está empezando a llegar los termostatos. Esto es una noticia de esta misma semana. Esto es un termostato que en países donde tienen el dinero para comprarse un termostato para la casa y donde el clima es tan brutalmente cambiante que ustedes necesitan un termostato, se vuelve increíble. Imaginen que ustedes llegan a sus casas y afuera es invierno, menos 20 grados, y no pueden prender la calefacción y ustedes tienen niños. Y de repente intentan abrir el termostato y les dice, págame un Bitcoin o si no, no vas a tener tu termostato de regreso. ¿Qué hacen ustedes? Llaman a la policía, desconectan el termostato, llaman al técnico, se arriesgan a pasar noches con frío y sus niños, se van a un hotel o no tienen el dinero para un hotel o pagan los 300, 500, 600 dólares que esté el Bitcoin en ese momento. Hay virus que son extremadamente avanzados, del tipo de que los gobiernos los están desarrollando. Stuxnet es uno de esos virus. Se descubrió hace ya varios años y miren lo increíble que es. Es un virus completamente silencioso, multiplataforma, que viaja entre diferentes sistemas operativos, pero en particular Windows. Y cuando detecta que está en un sistema operativo conectado a un sistema de control industrial, esos sistemas de control industrial tienen nombres especiales, cuando detecta que está en un sistema de control industrial, intenta analizar qué tiene el sistema de control industrial. Si ese sistema tiene turbinas, como las turbinas usadas en las instalaciones para enriquecer uranio o plutonio, acelera las turbinas hasta que se rompen y se dañan. El virus fue tan exitoso que realmente destruyó una planta nuclear en Irán a punta de un virus. La forma en la que saltaba también era increíble porque no usaba Wi-Fi, usaba el micrófono, los parlantes de un computador y señales de ultrasonido. Es impresionante. Lo más impresionante es que es un virus que tenía por dentro las llaves criptográficas oficiales de Microsoft. Por ende, era detectado como un driver oficial, como un driver certificado y confiable. Nadie sabe si realmente hackearon a Microsoft para obtener esas llaves o lo más probable que Stuxnet sea trabajo creado por el gobierno de Estados Unidos y por el gobierno de Israel para destruir plantas nucleares en lugares como Irán. Y así fue como obtuvieron la llave de certificación criptográfica de Microsoft. Pero a este nivel de sofisticación estamos llegando. Las llaves criptográficas de Microsoft fueron usadas. Algo que normalmente nosotros jamás pensaríamos, porque uno dice, obviamente ellos nos están protegiendo. Pero esto resulta que también está pasando en otros lugares. Este mes se descubrió un virus absurdo llamado Sauron. Sauron es un virus que se aprovecha de los Zero Day Exploits. Sauron es un virus que se esconde en el sistema operativo y se hace pasar por un servicio de Windows que está revisando que tu contraseña sea la contraseña correcta. Sauron es absolutamente invisible hasta que detecta que estás escribiendo una contraseña y la empieza a absorber a la memoria RAM. ¿Y cómo la envía? La envía de una manera muy silenciosa en tráfico completamente cifrado. Así fue como la detectaron. Cuando un administrador de red extremadamente hábil en un gobierno, que no han dicho cuál, pero probablemente fue Estados Unidos, detectó que se estaba mandando información rara a través de la red que nadie entendía. Lograron encontrar este virus en memoria RAM, pero lo más interesante del virus no es eso. Lo más interesante son dos cosas. Uno, el virus crea un sistema operativo virtual en paralelo a Windows que es indetectable, es completamente cifrado y es solamente accesible por una USB especial. Este es un virus creado para espías. Esto es un virus que se instala en computadores, pero para obtener sus datos se puede o mandar por internet o un espía físico llega a una oficina con una USB, la inserta en el computador y la USB tiene un formato especial, como el Robert Ducky del que les hablé al principio, y se chupa todos los datos completamente indetectable. Un Zero Day Exploit, que es lo que usa Sauron y otros virus, son huecos de seguridad que nadie conoce. Por eso es el día cero del exploit, porque nadie lo conoce. Son vendidos normalmente muy caro.
en lugares especiales y son usados para romper seguridad informática. Cuando ustedes tenían iPhones y esos iPhones los ruteaban, les metían un sistema operativo raro, eso es porque tienen un exploit zero day, porque tienen un hueco de seguridad que no ha sido parchado y a través de ahí lo rutearon. Pero si ustedes pueden rutear un iPhone o rutear un Android, eso significa que un virus puede usar el mismo exploit para tratar de capturar sus teléfonos. Ustedes probablemente han visto este router, ¿verdad? Hay otra técnica muy interesante con este router y con muchos otros routers. La técnica es que una persona llega a sus oficinas o a sus organizaciones o a cualquier lugar donde tengan Wi-Fi y les dice, hola, soy un voluntario, hola, soy un técnico de internet, hola, soy la señora que limpia. Y, oye, disculpa, ¿quieres revisar mi correo? ¿Me prestas tu clave Wi-Fi? Sí, claro, mi clave Wi-Fi es LOLXD24. Al tener la clave Wi-Fi, mucha gente nunca cambia el password de estos routers. Entonces tienen el password de root. Se meten al router y le cambian el sistema operativo, le cambian el firmware. Y el firmware hace que funcione exactamente igual que antes, pero internamente tiene una pieza de código corriendo en el router que absorbe todo el tráfico de la red, todo el tráfico interno, los archivos que ustedes se mandan a través de FTP o a través de AirDrop o a través de Samba con carpetas compartidas en Windows o los archivos que ustedes mandan externos por Internet y se los manda a alguien, a algún atacante en algún lugar allá afuera en Internet. Y ustedes nunca lo detectan porque ¿quién carajos está revisando el firmware de un router? Y porque nada cambió, Internet sigue funcionando y simplemente una señora pidió el password porque quería ver su señal de email y ya está, nada más. Y es muy fácil hacerlo y es muy difícil detectarlo. Y es tan simple como una señora del aseo. Algo que está pasando últimamente es que hay entes atacantes que usan personas como estas para hackear. Por ejemplo, una técnica común, un grupo de hackers que fueron recientemente capturados y encarcelados en Estados Unidos, usaban a una red de señoras del aseo y les decían, de hoteles, y les decían, oigan, cuando ustedes vayan a hacerle el aseo a un hotel, necesito que metan esta USB en los laptops que encuentren de los invitados, de los huéspedes del hotel. Meten la USB y luego me dan la USB al final del día y yo les pago $100 al día. Y hacían masivos robos de identidad, masivos robos de tarjeta de crédito. ¿Y quién va a sospechar de estas señoras? ¿Quién va a sospechar? ¿Quién? Lo peor de todo es que sistemas como estos también pueden ser usados para extraer tus datos de la red Wi-Fi desde muy lejos. Estos son antenas direccionales que tienen alcances de metros, en algunos casos de kilómetros, para acceder a redes Wi-Fi. De hecho, hay un test de una persona que creó una antena direccional de estas para acceder a redes Bluetooth y hackearlas. Entonces alguien puede estar en el edificio dentro de 10 cuadras en este momento conectado a la red de Platzi, usando una antena direccional, sin ningún problema. ¿Y a dónde se van todos esos datos? A Tor. Tor es una red completamente anónima de Internet donde es muy difícil hackear los datos. Es muy difícil extraer esos datos y saber quién es la persona que está ahí detrás. Porque Tor es una red de Internet que funciona como en las películas. Rebotas la señal entre muchos otros puntos y todo el mundo es anónimo. Nadie sabe quién está ahí. Sin embargo, organismos oficiales como el FBI o la NSA en Estados Unidos, entre otros, han empezado a crear técnicas para capturar hackers que están en Tor. Una de esas técnicas es la triangulación de Tor Exit Nodes, que aparentemente fue la técnica que usaron para capturar al Dread Pirate Roberts, que es el encargado de uno de los sitios de venta de cosas ilegales más importante de la red oscura de Internet, de Tor, llamado el Silk Road. La triangulación de exit nodes de Tor es básicamente tratar de agarrar el tráfico de muchos exit nodes, y cualquier persona puede ser exit node. Obviamente el FBI y la NSA tiene sus propios exit nodes, y tratar de ver de dónde viene más tráfico, de dónde viene menos, y en tratar así de llegar al punto donde encuentran la IP correcta final del usuario, de la persona que realmente se conectó a Tor. Esto es posible teniendo muchos nodos, 1000 nodos, 1.000.000 de nodos, pero 1.000.000 de nodos no es nada para una organización como la NSA, cuyo presupuesto está en los billones de dólares. Y aún así, vivimos en un mundo donde la gente confía su contraseña a cosas tan tontas como las preguntas secretas. Hay gente que confía que cuando coloca en el banco, ¿cuál fue tu fecha de nacimiento? ¿Cuál es el nombre de tu mamá? ¿Cuál es el nombre de tu perro? ¿Dónde fuiste al colegio? La contraseña está completamente segura, cuando realmente las preguntas secretas son la forma número 1 de hackearte. Ustedes jamás deberían responder de una manera honesta en las preguntas secretas para la seguridad de la contraseña. Estos son desarrolladores web o perezosos o tontos que hicieron un mal sistema.
El sistema de preguntas secretas para recuperar contraseña nunca es un buen sistema. ¿Por qué no lo es? Porque cualquier persona te puede llamar un día y decir: hola, lo llamo del banco más popular del país y queremos ofrecerle un crédito sin condiciones por $20,000 ya mismo, porque usted ha sido una gran persona de acuerdo a nuestros datos. ¿Le interesa el crédito gratis de $20,000? Qué bueno, solamente tengo que validar unos datos. ¿Cuál es el primer nombre de su madre? Ah, qué interesante. ¿Y usted cuándo nació? ¿Y cuál es el nombre de su gato? Muy bien, los datos son validados. Por favor, pase a una oficina de en próximos 3 días para darle su crédito. Y listos, hackeadas las preguntas secretas. Pero hay algo aún más triste. Hay gente que en el trabajo, en la casa, en un Starbucks, en el café, dejan el laptop abierto y se van al baño, se van por un café, se van a hablarle a alguien más, y mientras el laptop está abierto, cualquier persona puede ir al laptop, ven que Gmail o tu correo está abierto, ir a cualquier otro servicio como Facebook, como PayPal, como el banco, pedir que reseten la contraseña, obtener el email de reseteo, hacerle un forward de ese email a mi correo, ir allá, darle clic, resetear la contraseña y quedarse con tu cuenta en Twitter, con tu cuenta en Facebook, con tu cuenta de PayPal, con tu cuenta del banco, con lo que sea, incluso con tu otra cuenta de Gmail. Hay personas que creen que el password de arriba es más fuerte que el password de abajo, pero la verdad es que el password de abajo es muy difícil de hackear y el password de arriba es extremadamente trivial de hackear. Los passwords no son fuertes porque tengan signos raros o números. Esto es otro error de desarrolladores web perezosos. Los passwords son fuertes entre más largos sean y si tienen espacios y números mucho mejor. Es más, ¿quieren hacer el password de abajo más fuerte? Háganlo así. No hay ningún problema. Mientras sea una palabra que ustedes recuerden y no se les olvide, Platzi Educación o efectiva número, ya está. El password de arriba es inútil y es muy rápido de hackear versus el password de abajo. Tengan en mente que uno de los lugares más débiles que ustedes tienen es su cuenta en Gmail. ¿Alguna vez ustedes han mandado una foto de su cédula en Gmail, de su pasaporte, de una tarjeta de crédito, de algún documento de identidad? Cualquier persona que tenga acceso a su Gmail puede buscar esas palabras clave y miles de combinaciones más junto con has attachment y de repente encontrar todo eso. Si yo tengo el pasaporte de ustedes o el documento de identidad de ustedes, yo puedo ir a un banco online, abrir una tarjeta de crédito, mandar mis datos fingiendo que yo soy ustedes, pedir que me llegue la tarjeta de crédito a una dirección que yo controlo, usar esa tarjeta de crédito para hacer muchas compras, no pagarla y luego la deuda es de ustedes y ustedes la tienen que pagar. Les hicieron robo de identidad. Y eso es una de muchas cosas que se pueden hacer. Ese es el verdadero mundo del hacking en el que vivimos ahora. No es solamente el de niños que se ponen una máscara, dicen que son anónimos y se bajan un script para hacer un DDoS. Es un mundo muy serio el que vivimos actualmente, que tenemos que tomárnoslo muy en serio todos, sin importar si estamos o no estamos en la industria. El mundo y nuestra civilización corre sobre software y es la obligación de todos entender lo mínimo de seguridad informática. Curiosamente, hay una serie de televisión llamada Mr. Robot, que es la única que realmente lo está haciendo bien. Mr. Robot está mostrando exactamente cómo sí funcionan los hackers, cómo ellos piensan y qué es lo que hacen. No necesariamente a nivel de personalidad, pero sí que lo hacen a nivel de cómo entre ellos actúan y de qué técnicas existen para hackear. Por lo menos, como un ejercicio didáctico, vale mucho la pena vérselo. Y por supuesto, nosotros estamos en este mismo instante planeando un curso de seguridad informática, pero no un curso, una carrera entera que hable de penetration testing, que hable de cadenas de seguridad de la información, que hable de seguridad de aplicaciones web y de muchas otras cosas. Si a ustedes les interesa la carrera de seguridad informática y quieren más información en cuanto la saquemos, mándenle un email ya mismo a cursos@platzi.com y les vamos a avisar en cuanto esté. Ahora que terminaste de ver este video, deja un like y suscríbete a nuestro canal. Verás lo mejor de Platzi Live y te enterarás antes que nadie de todos los cursos que tenemos preparados para ti.